guerras, traiciones, robos, torturas, maldiciones. La literatura de fantasía es mucho más que personajes que nos encantan por sus poderes mágicos, por tener estos cuerpos súper sexys de los que nos enamoramos en la ficción. Lo cierto es que la literatura de fantasía tiene un gran plus y es el mundo en donde estas historias de amor se desarrollan. Hoy quiero invitarte a que descubras conmigo estos espacios que reflejan en muchas ocasiones los propios conflictos que tenemos en nuestra realidad, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Y estos mundos son, uno, una corte con hadas poderosas y peligrosas. Dos, una academia que dibuja portales para transportarnos a cualquier parte del mundo. Y tres, una épica basada en la mitología latinoamericana. Al final te contaré quién de estas autoras odió a Tolkien, a quién le debemos, o mejor, a quién, gracias al consejo de su maestra, podemos hoy disfrutar de su gran literatura y quién de ellas cumplió un sueño editorial. Démosle play. Vamos a iniciar esta sesión con una novela que es el primer libro de una saga que se llama Una corte de rosas y espinas, de la exitosísima, porque esta mujer vende de forma impresionante, Sarah J. Maas. De hecho, ella, antes de tener a sus hijos, publicaba un libro como de mínimo 500 páginas cada año y ahora pues lo espacia en año y medio más o menos. Pero Una corte de rosas y espinas es la historia de Feyre. Ella es una chica humana, pobre, es una cazadora, está hambrienta, están en el invierno, su familia ya casi no tiene nada que comer y ella, desesperada buscando alimento para los suyos, decide internarse en el bosque mucho más allá de lo que es conveniente porque se acerca de forma peligrosa a la tierra de los altos Fae, de estos seres un poco leyenda, mágicos, que no se sabe muy bien si existen, si no existen. La verdad es que hay un muro que está dividiendo ese territorio y en un lado estarían los Fae y en el otro viven los humanos. Y Feyre consigue muy cerca a un ciervo y en la casa de ese ciervo se encuentra con un gran lobo. Es una bestia que ella nunca antes había visto y en ese momento ella piensa en que ese lobo le va a quitar la presa que ella tanto necesita y mata al lobo. Y hasta ahí ella cree que hizo lo correcto, se va para su casa, es una choza, y allá llega a los pocos días un ser grande, poderoso, es como una bestia también, es una imagen que a ella y a su familia la llena de miedo y lo cierto es que esta gran bestia les dice, vengo a cobrar una vida por otra vida. Y así empieza esta historia, porque Feyre tiene que decidir si muere en ese momento para saldar esta deuda o si se va con esta bestia hacia el mundo de los Fae. Y allá es donde ella va a conocer al alto lord de la corte primavera, a Tamlin. Y empezará una historia de amor y odio porque cuando Feyre se introduce en este mundo, se empieza a dar cuenta que todas esas leyendas y todas esas historias que se contaban en la parte mortal, pues son ciertas, que estos seres inmortales de belleza, de tipo hadas, yo cuando leía este libro pensaba como en Riven, en la ciudad de los elfos, en la tierra de los elfos, y me los imaginaba así porque también tienen las orejas puntiagudas y de hecho pues la autora decía justamente que ella se inspiró en los cuentos de hadas y en estas leyendas celtas también.
y que hizo una mezcla ahí, la podemos, es muy evidente con La Bella y la Bestia, pero que también trajo otro tipo de elementos de otras mitologías como la India, porque vamos a encontrar aquí unos tipos de monstruos, de espectros que fueron buscados justamente por esta autora que además se basó o el clic para crear esta historia que han adorado millones de lectores porque como les digo, esta mujer vende de una forma impresionante. Fue a raíz de una canción que escuchó de la película de la princesa Mononoke, si no estoy mal. Y Feira pues está en esta lucha interna constante porque para ella estos Fae son los enemigos, es por culpa de ellos que la tierra de los mortales no tiene los suficientes recursos para subsistir y aquí es donde nosotros, como les digo, nosotros nos quedamos en este mundo de una corte de rosas y espinas. Sí, nos encantan los personajes y nos vamos a enamorar de Tamlin y de esa relación con Feira, pero también va a aparecer Rhysand y se nos van a subir los colores con las escenas que vamos a leer y nos va a palpitar el corazón y si todo eso romántico está ahí, pero va más allá. Y es que en este mundo hay una antigua maldición que está por cumplir 50 años. Hay un rey que está en las sombras moviendo los hilos para poder recuperar el control de este territorio. Y si esto llega a pasar, los más perjudicados serán los humanos, aquellos que están al otro lado del muro, quienes fueron esclavizados y por lo que se libró una guerra hace unos 500 años. Así que yo los invito a que se introduzcan en esta historia de una corte de rosas y espinas. Quiero decirles que yo empecé como en el primer libro y llevo como un mes leyéndolos y ya voy como en el tercero porque realmente es adictiva. Y es justamente porque la escritora no se ha quedado solamente con mostrarnos unos personajes que nos van a atrapar, sí, con su magnetismo y con sus propias luchas internas entre lo moral y lo correcto y la química sexual que hay entre los personajes, y esto también nos gusta, pero es el mundo y es este tema de esclavitud, es este tema de un muro que separa a estos mundos, que divide las razas, que nos muestra cómo los personajes unos se creen más que otros y cómo en esa posición de poder están tratando de socavar la humanidad de los hombres. Así que los invito a leer Una corte de rosas y espinas. La próxima vez que estés como una sardina enlatada en el bus, que haya un tráfico impresionante, que los carros no se muevan, que necesites llegar rápidamente a tu oficina o al colegio o a la universidad, recuerda, ten presente que hay un mundo que se llama Darusia y allí la Academia de los Portales custodia la ciencia que permite dibujar y crear portales para la teletransportación. Y no es esta teletransportación que nosotros vemos en las películas de ciencia ficción ya viejitas, donde es como una luz blanca y un tubo y tú te metes ahí, ya te vas hacia la otra parte, sino que esta es una ciencia compleja, bellísimamente orquestada, porque es dibujar sobre la pared unos diseños especiales. Ningún portal se parece a otro. Esto tiene un estudio en matemáticas, en coordenadas, en ángulos, bueno, todo para que ese portal se abra y llegue justamente al lugar que se requiere y que no se vayan a chocar las personas teletransportándose de un lugar a otro. Y eso es lo que se hace en la Academia de los Portales. Y aquellos que estudian para dibujarlos se llaman los maeses. Y aquí vamos a encontrar la historia de David, un chico que está a punto de graduarse de esta Academia de Portales, al que le encargan ir a dibujar un portal en una zona muy apartada, en una granja, y él pronto se va a dar cuenta
¿Cómo es que realmente la academia, el consejo de la academia maneja el mundo? Porque quien controla el transporte de personas y de mercancías, pues tiene el control sobre las sociedades. Y aquí, si bien estamos en una historia, en un mundo fantástico, la autora también referenciaba que esta historia tiene también misterio. Y es porque pasan dos acontecimientos que desajustan este mundo en el que David está. Y es que la bodarita que se utiliza para pintar los portales es de color rojo. Pero en las minas donde trabaja un personaje que se llama Tash, va a conseguir una veta de bodarita azul, algo que no se había visto antes, que tiene unas cualidades sorprendentes que nos vamos a dar cuenta cuando avancemos en el libro y que cambiará para siempre esta ciencia de los portales y la forma de usarse. Pero el otro hecho que también acontece aquí es que hay un asesinato. Los portales antiguos los están borrando, algo que se creía que no podía pasar, y esto es lo que hace que la trama de la historia avance. Laura Gallego, esta escritora española que también es muy exitosa, nos contaba que esta historia ya la estuvo pensando durante varios y varios años, y sobre todo porque ella decía que este elemento mágico de los portales que nosotros leemos en muchas de las historias o vemos en las películas fantásticas, que era como un comodín literario, como que el mago de un momento a otro abría un portal, y ella decía, pero pues si esto lo podía hacer, ¿por qué tenían que andar tanto a caballo o desplazarse a pie? Y fue a partir de empezar ella a imaginar cómo funcionaría realmente estos portales, quién tendría la potestad de hacerlos, por qué cuando se abre un portal hay que quedar en un punto exacto y no en otro, como chocar contra un árbol o encontrarse con otra persona. Y así fue que nosotros vamos a descubrir y nos vamos a quedar en este libro justamente por esa minuciosidad con que la autora ha recreado o ha creado mejor esta ciencia de los portales. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Por qué ese mineral y no otro? ¿Cómo se consiguió ese mineral? Las leyendas que hay en este mundo, las guerras que se dieron en el momento en que los portales se empezaron a crear, el poder político que tiene la Academia de los Portales para manejar a esta sociedad, pues son ellos los únicos que custodian el conocimiento que permite pintar estas bellas figuras que ninguna se repite, y que unas personas que son los guardianes, que solo conocen junto con los maestros el lenguaje para poderlos activar. O sea, aquí no hay ningún hilo suelto, y por eso la historia atrapa tanto. Además, también los personajes son complejos. Vamos a tener a este David, que es un chico muy íntegro, que siempre está como pensando entre hacer lo correcto o hacerlo fácil. Caliandra, que es como su contraparte, es otra estudiante. Tash y Yunen, que es también esta persona que está encargando a este portal y la razón por la cual él tiene urgencia de que allá en su granja bien apartada poder tener acceso al mundo. Laura Gallego es una aficionada a la fantasía y es experta en crearnos mundos en los que nosotros nos vamos a introducir, y por eso se los quiero recomendar en el book track número 2, el libro de los portales. El Hijo de la Muerte ha nacido y trae consigo destrucción y soledad. Misáyanes ya está aquí. Así nos vamos a introducir en la saga de los confines y en su primer libro, Los días del venado, de la escritora argentina Liliana Bodoc. Esta historia es preciosa. Tiene un lenguaje poético que nos va a enmarcar, sí, en toda una cosmogonía de los pueblos ancestrales de Latinoamérica, del continente, en la parte sur sobre todo, y nos va a mostrar una
imagen totalmente diferente de lo que es una historia épica. Estamos muy acostumbrados a que este tipo de narraciones nos hablan del norte, nos hablan de guerreros nórdicos, de guerreros de otras partes, pero una de las grandes cualidades que tiene este libro es justamente que nos va a mostrar todo este heroísmo, todo este proceso cultural, toda esta riqueza que hay en nuestro continente de una forma tan bien escrita, como les insisto, es que el lenguaje es precioso. Liliana Boxe se tomó realmente el tiempo para buscar cada palabra precisa, para mostrarnos todo el mundo que ella ha construido, si bien con bases en estas mitologías latinoamericanas, también con su propio germen creativo. Ella duró varios años trabajando con esta historia, alrededor de 2 años, y nos va a mostrar la vida de Duncan Celli, que es el personaje principal de este libro. Él es el guerrero, el valiente, y resulta que los sabios, los que leen las estrellas, han dado la alarma de que un peligro acecha y viene desde los mares y traerá destrucción para todos los pueblos que viven en paz y en armonía con la naturaleza y con los animales. Por supuesto que aquí vamos a encontrar muy evidente la relación de los procesos de colonización, de conquista y colonización por parte de los españoles en nuestro continente, y es justamente esto lo que también Liliana ha utilizado, la autora, para crearnos esta saga épica. A Duncan Celli lo va a buscar un personaje que se llama Cucú, que es casi que como una especie de trovador, como un juglar, y en ese viaje que ellos van a hacer, nosotros vamos a conocer la cosmovisión de los pueblos como el de Duncan Celli y de los demás pueblos que ellos van atravesando, cada uno con una forma distinta de relacionarse con la naturaleza. Están los personajes que tienen toda esta conexión chamánica, ritual con los animales. Están aquellos como los sabios que leen las estrellas, los que están como dando las profecías que lo que va a acontecer. Y cómo Duncan Celli, siendo este guerrero valiente y con una integridad, está que a punto de dar su vida, él va a dar todo de sí para garantizar que su familia, que sus hijos estén a salvo, y no solamente ellos, sino todos los demás pueblos que están en este territorio. En esta historia nos vamos a quedar justamente porque con esa forma, con esas descripciones de paisajes, con esa manera en que la autora nos permite adentrarnos en una visión diferente de los pueblos indígenas de nuestro continente, y aunque sea desde esta forma épica, desde esta forma fantástica, nosotros podernos recrear, imaginar en la cabeza cómo hubiese sido realmente que este tipo de personajes tuvieran su par en la realidad mientras se vivía el proceso de conquista y colonización, y qué elementos de traición, de enemigos que están ahí al acecho, de deslealtades, de miedos que también están oscureciendo el corazón de los hombres, y cómo los va a llevar a tomar decisiones que pondrán en riesgo la vida de todo un pueblo, es lo que nosotros vamos a encontrar en esta saga. Los nombres que tienen esta historia son tan bonitos y tienen tanta sonoridad, que incluso es otro de los factores a favor que tiene los días del venado, y es justamente esa casi que oralidad. Cuando uno está introducido en este libro, puede casi como sentir que esta historia se la están contando a uno los abuelos, por la forma, por la musicalidad de las palabras, desde los nombres. Es que está, por ejemplo, Molismos, Cucuca, Turgún, Cuicuyen,
la vieja Kush, hay una K constante en los nombres, pero cada elemento está tan armonizado dentro de la historia y cada personaje, aunque con los nombres nos vamos a confundir un poquito, a mí me pasó eso, trataba, porque los nombres como no son como tan familiares para uno, aunque sí con esta belleza sonora podían generar un poquito de confusión. Lo cierto es que cada uno de ellos, cada uno de Duncan Selly y sus hijos que van a jugar un papel importante en esta saga, nos van a están muy bien construidos. Los invito a que se acerquen a Los Días del Venado, la saga de los confines, para que aquellos que adoran una épica con conciencia cultural, este es el libro preciso para ustedes. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión y hay otro elemento que tienen en común estos tres mundos que les presenté el día de hoy. Y es que esas historias ya tienen sus años de haber sido publicadas. Estamos hablando más o menos de alrededor de 10 años para Una corte de rosas y espinas, más o menos lo mismo para el libro de los portales y son, si no estoy mal, casi 20 años de la saga de los confines. Y esto lo que nos permite es ver cómo estas historias están tan bien hechas y estos mundos tan bien construidos que siguen permaneciendo en el tiempo, estando ahí en la cabeza de los lectores, y cada vez que un nuevo lector, como en mi caso, se acerca a estas lecturas, va a querer seguir explorando este mundo, sobre todo en el primer book track, en el tercer book track, porque el libro de los portales sí es un libro autoconclusivo. Y nos muestra también justamente cómo es con el paso del tiempo que los libros tienen como pasan esa factura a favor o en contra. Y en este caso, por supuesto que es muy agradable introducirse en estos mundos. Y quiero contarles algunas anécdotas de la escritura de estos mundos. Por lo menos les decía que la autora que odió a Tolkien, pero ojo porque antes lo amó, fue Liliana Bodoc. Ella se inspiró, para ella El Señor de los Anillos fue de esos libros de cabecera. Ella adoraba realmente esta historia, pero llegó un momento donde ella empezó a pelear justamente con la visión de Tolkien, en que a ella le parecía que los malos, los monstruos, como que el sur era lo negativo y lo bueno era el norte. O sea, para ella había como una concepción ahí un poquito discriminatoria, y por eso fue que ella decidió escribir la saga de los confines, para darle a nuestro continente, con todo este misticismo, con toda la riqueza cultural, con las leyendas, con la mitología de nuestras raíces, darnos una épica literaria de la que también nos sintiéramos nosotros orgullosos y con la cual nosotros como latinoamericanos nos pudiésemos conectar, y realmente ella lo logró con este libro. Así que hacia el final, pues por supuesto, habrá hecho sus paces internas con Tolkien, porque es al final a través de este escritor que ella aprendió de lo que era la épica. En el caso de Sarah J. Maas hay una historia muy chistosa, y es que ella decía que para escribir las escenas, y sobre todo la primera escena íntima entre los personajes, ella se tomó una copa de vino para relajarse un poco, porque sentía que como que la familia la iba a estar como juzgando, como mirando. Y cuenta la anécdota que un día su suegra se acercó y le preguntó que de dónde tenía ella como toda esa inspiración para esas escenas íntimas, que si tenía que ver en cosas que ella hiciera con su esposo. Y ella decía pues, que le provocaba tirarse a un carro, o sea, que fue uno de los momentos más vergonzosos, pero justamente sí, nosotros adoramos en este tipo de historias de Roman Fantasy toda esta
química sexual que hay entre los personajes y por supuesto que tiene escenas que nos suben los colores, pero va más allá. Y eso era lo que les quería mostrar. Así que Sara J. Más, qué bueno que te tomaste ese vino para escribir esas escenas y aparte es a ella a quien su profesora, cuando se dio cuenta que ella más o menos en séptimo grado había dejado de leer, le dijo a sus papás que no importaba que no leyera los libros que dejaban en la escuela, pero entonces que la llevaran a una librería porque la idea era que ella no se desprendiera de los libros y lo que ella fue y compró pues fue fantasía y gracias a Dios fue eso porque hoy gozamos de la literatura y la creatividad de Sara J. Más gracias a ese consejo de su profesora. Y en el caso de Laura Gallego, es ella quien cumplió este sueño editorial. La editorial Minotauro es quien le publica el libro de los portales y ella contaba que para ella pues fue un honor porque cuando ella estaba muy chica o pues, en la adolescencia, que ella pues sí, también era una gran lectora de literatura fantástica, era en esta editorial Minotauro donde ella veía que publicaban todos los libros que a ella tanto le gustaban, pero que nunca veía que los títulos fueran realizados por españoles, así que ella logró cumplir este sueño con el libro de los portales. Queridos crossovers aventureros de los libros, recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito a suscribirte. Si has disfrutado de este contenido y quieras compartirlo también con aquellos que adoren la fantasía y que estén interesados en ver mucho más allá de estos personajes sexys con los que soñamos y con los que nos enamoramos, les invito a que compartan este video. Chao, chao.